El 24 de septiembre del año 2001, el Team Silent lanzó la secuela de su saga Silent Hill, una secuela que no se enfocó como una continuación directa de su primera parte. Sin embargo, nos expande aún más el lore, una historia que después de 23 años de su lanzamiento ha sido un blanco de incontables análisis que van desde lo psicológico hasta lo moral, para poder darle forma y entender a cada uno de los personajes que conforman esta historia. Konami, junto con su desarrolladora, Bloober Team, nos entregará en pocos días el remake más esperado para los fanáticos de esta saga, introduciéndonos una vez más en la mente de James Sunderland. Pero antes de que puedas disfrutar de esta nueva experiencia mejorada con gráficos de última generación, abordaré el significado de esta historia desde mi punto de vista, comenzando con su narrativa, los personajes, las entidades, los finales y cómo estos puntos nos recuerdan la complejidad y sencillez de este videojuego de terror psicológico que marcó la infancia de muchos. Bienvenidos una vez más a Tigrinus. En la primera toma vemos a nuestro protagonista confundido con la carta recibida por parte de su esposa Mary. ¿Cómo puede estar viva? James nos menciona que ella ha fallecido hace 3 años por una enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que esa carta fuera escrita? Este es el inicio del viaje de James Sunderland a Silent Hill para encontrarse con Mary en su lugar especial. A medida que avanzamos en la historia, podemos notar que su estado mental es realmente preocupante. Pero, ¿cuál es el motivo de que reprime estos recuerdos? Según la psicología, esto es derivado al trastorno disociativo, una afección mental que desconecta recuerdos, sentimientos, comportamientos e incluso la propia identidad, surgiendo de acontecimientos traumáticos y dolorosos. La razón de que James no recuerde lo que realmente sucedió con su esposa va ligado al trauma y culpabilidad que poco a poco serán revelados mientras avancemos con la historia. Esto con el fin de escapar mentalmente de una realidad que no quiere aceptar. Algunos de los síntomas del trastorno disociativo son los siguientes: pensar que las personas y cosas que te rodean están distorsionadas a tal punto de no saber si es real, amnesia sobre determinados periodos de tiempo y acontecimientos, depresión, ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, hay 3 tipos de trastornos disociativos principales. El que más se asocia a nuestro personaje es la amnesia disociativa, al olvidar información sobre el deceso de Mary. Este estado aparece cuando sentimos una gran conmoción que puede durar minutos, horas e incluso meses o años. Esta explicación era necesaria para que puedas entender un poco mejor la mente de James y las acciones que tomará a partir de ahora al entrar al pueblo de Silent Hill. El pueblo de Silent Hill se nos muestra como un lugar turístico, pero todo cambió a partir de extraños eventos sobrenaturales. La historia del primer juego nos dice que un culto religioso llamado la Orden comenzó a hacer cosas ilícitas y perturbadoras, con el objetivo de iniciar el apocalipsis para que sus fieles asciendan al paraíso. En Silent Hill 2, la historia de su culto pasa desapercibida, pero algo interesante a destacar es que dentro de Silent Hill existen 3 tipos de mundos. El mundo real nos muestra un pueblo tranquilo, sin actividades paranormales. Solo aquellas personas puras e inocentes son capaces de ver Silent Hill como un pueblo normal. El mundo de niebla cambia el contexto y puede ser visible en personas que están cargadas con pensamientos negativos y de incertidumbre. Ahora, el denominado otro mundo. Cada ambiente es diferente para cada persona. Salir de este mundo solo es posible si salen de esa oscuridad a la que están batallando. Con nombrar oscuridad, lo que pretendo decir es aquellos miedos, traumas y pecados. Los personajes en Silent Hill 2 cargan con esa oscuridad. Es por ello que han sido llamados al pueblo a enfrentarlas. Con esto mencionado, podremos entender perfectamente el significado de los escenarios en los que nos veremos involucrados. Ahora que hemos finalizado estos 2 capítulos, es hora de contar la historia y posteriormente a ello mi interpretación. James Sunderland viaja a Silent Hill, confundido por la carta de Mary, en donde le menciona que lo está esperando en su lugar especial. Él está seguro que su esposa ha partido de este mundo hace 3 años. Sin embargo, hay una esperanza por volver a verla. Silent Hill fue el primer viaje que esta pareja realizó. Mary amaba este pueblo, y en una de las grabaciones, ella le menciona a James que tendría que volver a visitarlo. Pero como sabemos, a partir de este punto todo fue para peor.
Mary contrajo una enfermedad, por lo que todos los planes, sueños y metas se esfumaron para ambos. De acuerdo con el desarrollo del juego, hace 3 años la esposa de James fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El doctor le pronosticó que solo le quedaban 3 años de vida. ¿Cómo es esto posible? Según el punto de vista de James, Mary tuvo un deceso hace 3 años, por lo que no cuadra con los puntos temporales de la historia. Quiero que recuerdes esto, ya que será algo de suma importancia para más adelante. En su camino a Silent Hill, se encuentra con un personaje llamado Angela. James le pregunta sobre el camino para llegar al pueblo. Ella le indica la dirección, pero lo detiene advirtiéndole que ha escuchado rumores sobre cosas extrañas y peligrosas. La actitud de James al escuchar esto es indiferente. Él solo quiere encontrarse con lo que más le importa, y también menciona que haría cualquier cosa para volver a reencontrarse con ella. Estas palabras resuenan en Angela, y le comenta que también está buscando a alguien importante, que es su madre. Ambos se desean suerte y James entra a Silent Hill. James se adentra en una serie de apartamentos para llegar al parque Rosewater. Según nuestro protagonista, este es el lugar especial. Antes de llegar a su destino, conoce a 2 personajes más. La primera es una niña llamada Laura. Luego se encuentra con Eddie. En su conversación, Eddie jura varias veces que él no ha hecho nada a nadie. James le sugiere que salga de la ciudad, pero cuando Eddie le hace la misma pregunta, su respuesta es que dejará esta ciudad cuando termine lo que lo llevó hasta aquí. Las preguntas que James hace hacia Eddie solo buscan obtener información, siendo la primera una acusación, si está relacionado con el monstruo de casco rojo en forma de pirámide, y si algo lo incitó a venir aquí. Su poca empatía y dejarlo solo en un lugar que está lleno de criaturas capaces de aniquilar a las personas, nos demuestra que James solo se preocupa de sus propios intereses. Como mencioné que estaría abordando en orden cronológico, me he saltado a explicar el significado de cada monstruo con el que James tendrá que enfrentarse y el antagonista Pyramid Head. Llegaremos a ese punto más adelante. Antes de salir, sorpresivamente se reencuentra con Angela, que tiene sostenido un cuchillo. James le pide que no haga lo que está pensando, pero Angela le responde que tanto él como ella son iguales. James se niega a aceptarlo. Le dice la verdad a Angela sobre el estado verdadero de Mary. La respuesta de Angela es que irá a buscar a su madre, y por lo tanto deja el cuchillo, acto que repercutirá en los finales del juego, dependiendo de las acciones de James. El camino al parque Rosewater está cerca, pero antes James ve a Laura. Al término de su conversación nombra a Mary, despertando más dudas en James. Sin embargo, no hay tiempo para ello. Ha llegado al lugar especial y encuentra a una mujer y resulta ser una persona idéntica a Mary, pero su pelo y su singular forma de vestir es diferente. Se presenta como María. ¿Por qué este personaje que se hace llamar María tiene cierto parecido a Mary? ¿Quién es realmente ella? Quizás la respuesta la encontraremos en el subescenario donde controlamos a María, horas antes de su encuentro con James. Se nos dice que María despertó sola, sin saber su razón de existir. Temiendo por la muerte, decide salir para encontrar a alguien ya que le aterra estar sola. En su camino, entra en una mansión, en la que conocerá a Ernest Baldwin, el dueño de dicha mansión, con el cual María solo interactúa a través de una puerta, ya que parece que él está encerrado. Mientras ella recorre la mansión, se da cuenta que Ernest tenía una niña, que lastimosamente falleció por causas desconocidas hace 10 años. Al parecer, un fantasma había sido su verdugo. Cuando María le entrega una carta de su hija, Ernest entiende la razón de la existencia de María. Le pide de favor que encuentre el líquido blanco, que como sabemos es la droga alucinógena para hacer rituales. Una vez completada la misión, Ernest menciona a James, cosa que despierta recuerdos en María. Le dice que James es una mala persona, y antes de decirle cuál era su propósito, María lo interrumpe. María abre la puerta para ver a Ernest, pero él no está. Podremos entender que Ernest es un alma que había sido atrapada en su mansión, debido al evento que desencadenó su depresión, la muerte de su hija Amy. De hecho, la persona que parece estar tumbada cerca de la entrada de la casa, podríamos teorizar que se trata de Ernest. Al entregarle la carta y el líquido blanco, este pudo descansar en paz. Entonces, ¿quién es María? Es la manifestación de alguien, en este caso de Mary, pero desde la perspectiva de una persona a la que está a punto de conocer. En su camino al parque Rosewater, María intenta suicidarse, pero decide no hacerlo. Recordó algo y está lista para cumplir con su propósito.
María le contesta si realmente este era el lugar especial. James lo piensa y recuerda al Hotel Lakeview. María en este punto acompañará a James. En una de las tantas paradas, James entra a una pista de bolos sin María, ya que según ella no le gusta este lugar. Dato interesante que estaremos profundizando un poco más en minutos. En este lugar se topa nuevamente con Ed y con Laura. Estos dos personajes tienen una conversación de la cual obtenemos una pista sobre cómo Eddie llegó a Silent Hill. Laura le replantea arrepentirse de sus actos, pero para Eddie esto no será posible, ya que nadie lo escucha. Antes de que James llegara, Laura escapa. Eddie se queda comiendo pizza, asegurando que Laura se cuidará sola y que ella lo llamó un gordo inútil. Luego de salir, James le pregunta a María si ve a una niña huyendo, a lo que responde que sí y le pide de favor seguirla. Llegan al hospital Brookhaven, en donde María empieza a sentirse mal y se detiene a descansar. James continúa su incansable búsqueda de Laura y finalmente logra encontrarla. Laura le comenta que fue amiga de Mary en el hospital y que la conoció hace un año. Para James esto es una mentira. Laura lo convence a recoger una carta de Mary en una habitación, pero termina siendo una trampa por haberle dicho mentirosa. Aparecen seres llamados Fleshlips. Luego de derrotarlos, James aparece en el otro mundo. Se reencuentra con María y tratan de encontrar una forma de salir del hospital y seguir buscando a Laura. Cuando James le pregunta del por qué la preocupación por una niña que no conoce, ella le contesta que siente que es su deber cuidarla. Justo cuando estaban por salir, Pyramid Head reaparece y asesina a María. James, una vez más, se lamenta de no poder hacer nada para salvarla y vuelve a enfocarse en encontrar a Mary, ya que es su última esperanza. Encuentra una llave que le permite entrar a la sociedad histórica de Silent Hill. En su viaje por debajo de la sociedad, James se encuentra con numerosos agujeros que debe saltar. Estas extrañas entradas lo llevan a la prisión Toluca. Es curioso que desde aquí algunas cosas son aclaradas para la revelación de lo que realmente le pasó a Mary. En este viaje a través de numerosos agujeros se encuentra con varios personajes. El primero de ellos es Eddie, en la cafetería de la prisión. Admite que matar no es gran cosa. James intenta hacerle entrar en razón. Eddie, con una sonrisa nerviosa, afirma que estaba bromeando y que el cadáver ya estaba ahí cuando él llegó. Eddie se va y James sigue su camino. La segunda persona con la que él se topa es con nada más y con nada menos que María, que parece haber olvidado todo sobre lo sucedido con Pyramid Head. Ella se encuentra encerrada en una celda. Esta comienza a recordarle sobre el lugar especial de Mary y una cinta de video que él dejó en el cuarto del hotel que se hospedaron. Estas afirmaciones confunden a James sobre si realmente ella es Mary. En sus dudas ella comienza a jugar y a coquetear con él, diciendo que ella es lo que él desea. James rápidamente comienza a buscar la forma de sacar a María de su celda. En una de las puertas escucha a Angela gritándole a su padre que no le haga daño. James entra y se encuentra con un monstruo llamado Abstract Daddy. Esta criatura representa al padre abusivo de Angela. Al derrotar a la criatura que atormenta a Angela, esta comienza a patear con odio. Acusa a James de que él es igual que todos los hombres. Seguramente jamás amó a su esposa, despertando dudas en James sobre lo que acaba de escuchar. Finalmente encuentra la forma de entrar a la celda de María y la encuentra muerta, sin poder hacer nada y lamentándose una vez más. Antes de salir de este laberinto para llegar al Hotel Lakeview, entramos al otro mundo, pero desde la perspectiva de Eddie. Un ambiente parecido a un congelador, lleno de ganchos de carne y cadáveres. Eddie muestra cómo toda su vida ha sufrido bullying por parte de sus compañeros y conocido solo por su sobrepeso. Esta frustración lo hizo cometer actos fuera de la moral humana. Esto desencadenó que poco a poco asimilara que todas las personas estaban en su contra, entrando en un estado de locura en la que no tenía remordimiento de disparar y cometer crímenes. Asimismo, le comenta a James que ellos fueron influenciados a venir aquí por una razón y que ambos no son tan diferentes. James, obligado a protegerse, le dispara, acabando con su vida. Ahora que ha cometido un crimen, se cuestiona si realmente Mary falleció hace 3 años. Lo curioso de esta parte es que si después queremos ver la carta de Mary, esta se encuentra totalmente en blanco. Dispuesto a encontrarse con la verdad, llega a un muelle en la orilla del lago Toluca, subiéndose a un bote para emprender su viaje para finalmente llegar al lugar especial. Entra al Hotel Lakeview y se encuentra con Laura. Cansada de andar buscando a su amiga Mary, le da la carta a James donde dice lo siguiente: James le pregunta a Laura sobre su edad y se entera que las cosas no cuadran, pues si lo que menciona Laura es verdad, entonces Mary no falleció hace 3 años. Luego de encontrar en el hotel la cinta que Mary le mencionó, se dirige a la habitación 312, donde él y Mary se habían alojado en sus vacaciones, para finalmente descubrir la cruda realidad.
Después de descubrir lo que realmente sucedió, es hora de unir todos los puntos para dar mi análisis de esta narrativa. En algún punto de la historia, la mente de James suprime los recuerdos debido a la amnesia disociativa provocada por el acontecimiento traumático. Para él, ella había muerto hace 3 años, pero la verdad es que en ese mismo lapso de tiempo, ella fue diagnosticada de una enfermedad terminal. ¿Por qué James insiste en este hecho? Desde mi punto de vista, James ha olvidado todo lo que tuvo que pasar después de que la vida que soñó con Mary fue interrumpida. El motivo de ir a Silent Hill, detonado en una carta que sabemos que está en blanco, es solo una excusa. En el video de la cinta, podemos ver que Mary empieza a toser, siendo la primera vez. James, en un intento desesperado por olvidar esos 3 años que le causaron trauma y vacío emocional, piensa que encontrará en Silent Hill a una Mary sana y que todo lo que pasó durante esos 3 años solo fue un mal sueño. Por eso desde ese momento, en el pueblo nace María, que es una manifestación de los deseos de James. Aunque con el subescenario podemos entender que María tiene recuerdos de la propia Mary, ya que le menciona a James que siente que es su deber proteger a Laura y que esta es una buena persona. La gente de Silent Hill conoce a Mary, por lo tanto podemos teorizar que este es el lugar donde obtuvo su enfermedad. Una parte de la vida de Mary que tenía planeada había quedado vagando en el pueblo. Y gracias a que James llega, esta toma forma para adaptarse a los deseos de él, aunque siempre manteniendo la esencia de Mary. Es por ello que ella ayuda a recordar a James sobre la cinta y sobre que tal vez el lugar especial es el Hotel Lakeview. Siguiendo con James, Masahiro Ito confirmó que el cuerpo de Mary está en el asiento trasero del auto, por lo que podemos deducir que durante el trayecto es que empezó a olvidar esos recuerdos. James estaba sumergido en una depresión, a causa del sentimiento de culpa por haber cometido este acto tan atroz, sumado a los 3 años de un duelo constante. Es por ello que cuando conoce a Angela, dice que haría lo que fuera por volver a verla. Sin embargo, no hace mención a su esposa, por lo que podemos intuir que está buscando a una Mary feliz, a una Mary que no ha sufrido ninguna dolencia. En esa misma conversación, a James no le importan las advertencias acerca de la ciudad. Esta actitud va vinculada a la depresión. Entre los síntomas de la depresión están sentimiento de impotencia, inutilidad, culpabilidad y odio a sí mismo, problemas para concentrarse. Si tomamos en cuenta la teoría de las 5 etapas del duelo, planteada por la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler, nos menciona que en las 5 etapas encontramos la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Nos podemos dar cuenta que James está aún en etapa de depresión, por las actitudes que toma durante el transcurso del juego. Sin embargo, la autora también afirma que estas etapas a menudo no van de forma lineal. Esta información será importante al final. James asume que el Parque Rosewater es el lugar especial que su difunta esposa menciona en la carta, por lo que decide ir. Durante este trayecto conoce a Eddie y a Laura, además los monstruos como Lying Figure, el maniquí y Pyramid Head. Estos monstruos y los que veremos a medida que avanzamos en historia revelan los traumas más oscuros de James. Estos aparecerán tanto en el mundo de la niebla como en el otro mundo. Si nos regimos por el contexto del otro mundo, donde se nos explica que la psique y que los monstruos se convierten en el reflejo de los miedos más profundos de los personajes, ¿cómo es posible que estos seres también estén en el mundo de la niebla? Bueno, mi explicación se basa en que el verdadero monstruo es el propio James. Recapitulemos. Lying Figure, que es el primero que nos encontramos, con una apariencia femenina y portando una camiseta, a la fuerza en su piel. Esto recuerda a James el sufrimiento reprimido desde el momento en el que su mujer fue hospitalizada. En ese punto, James fue atado en un limbo, donde aquella proyección que tenía junto a su esposa ya no podría ser. El siguiente es el maniquí. Este aparece cuando obtenemos la linterna. Este monstruo representa impulsos e inclinaciones naturales, así como recuerdos relacionados con un hospital. Los maniquís aparecen como conjuntos de piernas superiores e inferiores, unidas a un torso intermedio. Carecen de una apariencia completamente humana, porque James se niega a recordar a quién representan o lo que hizo a su difunta esposa. Ahora, ¿por qué menciono que el monstruo en la historia es el propio James? Si analizamos sus primeras interacciones antes de entrar a la sociedad histórica de Silent Hill, en el momento donde se menciona sobre cómo Mary se conoció con Laura, y la conversación con María donde dice que tal vez odia a Mary, este toma una actitud violenta, ya que desde su amnesia él ha creado una falsa verdad. Los monstruos y las personas sirven como un ancla para hacerle ver a James la cruda realidad a la que quiere escapar. En su segundo encuentro con Angela, esta tiene intenciones suicidas. Esta conversación es clave, ya que Angela le menciona que aunque no le crea a él, se parece mucho a ella. No es de extrañar que desde este punto las decisiones que tomemos serán cruciales para obtener un final de los 4 finales que considero importante. Luego de llegar al Parque Rosewater, se topa con María, decepcionando a James. María logra despertar en James que tal vez el lugar especial es el Hotel Lakeview. Muchos han teorizado que las personas con las que interactúa James no son reales, pero desde mi punto de vista y con el subescenario mostrado a María, puedo concluir con certeza que la única y real
es María. Ella es una manifestación de lo que James deseaba. Es por eso que justamente cuando en la pista de bolos encontramos a Eddie y Laura, María misteriosamente no nos quiere acompañar. También en el momento en el que van al hospital Brookhaven, María se queda descansando justo antes de que James se encuentre con Laura en uno de los pasillos. Luego de una broma pesada de Laura por decirle mentirosa, aparecen los Flesh Lips. Estos monstruos representan a Mary y el dolor de estar postrada en la cama durante su enfermedad. Según Mashiro Ito, el artista detrás de estas criaturas, los labios que se sitúan en la parte inferior de su cuerpo son un símbolo de las crueles palabras que Mary le dirigió a James durante su estancia, las cuales escucharemos al final de la historia. Después de derrotar a los monstruos, este entra en el otro mundo. Lo más importante que sucede aquí es que María es asesinada por Pyramid Head. Este acto deja conmovido a James, porque siente que otra vez no pudo hacer nada por evitarlo. La última esperanza es de encontrar a Mary. A pesar de todas estas señales mostradas, tanto de los monstruos como las personas que han interactuado sobre lo que realmente sucedió, James todavía sigue estando en su posición de verdad. Pero todo esto cambia a partir de ahora, cuando se sumerge en una serie de extraños agujeros que lo llevan a la prisión Toluca. En este punto de la historia, veremos al otro mundo de Angela y su trasfondo. También veremos el otro mundo de Eddie, y lamentablemente, producto de sus interacciones con James, acaba muerto. Y por último, veremos a María regresar y sin el conocimiento sobre todo lo que le sucedió a ella hace poco. Cuando James comienza a bajar, en un principio lo relacioné como los 9 círculos del infierno de Dante, en la obra La Divina Comedia. En algún momento volveré a jugar y veré si esta suposición es correcta. Sin embargo, mi interpretación final es que James está entrando en los lugares más oscuros de su mente, que él ha borrado gracias al trastorno disociativo. Es por ello que por primera vez durante todas sus conversaciones con los personajes que interactúa, se pregunta a sí mismo si realmente su verdad es real. Es la primera vez que se cuestiona sobre cómo se percibe en lo que respecta a su moral, sus valores, y si su propio ser sea un falso producto de un ideal que lamentablemente no podrá ser. James vuelve a ver a María, pero esta vez en una celda. Se pregunta cómo es posible que ella esté ilesa. Al llegar por la puerta que impedía que María salga de su celda, la encuentra muerta. Esta escena nos dice mucho de James. En un principio parece ser solo una escena para confundir, pero yo no lo veo así. Si ponemos atención, podremos ver una camilla de hospital y por supuesto a María. Lo que trata de mostrar a James es lo que en un principio él deseaba cuando reprimió los pensamientos sobre Mary. Esto lo confirma cuando la encuentra sin vida y de manera simbólica al entrar a esa celda lo que da a entender es que ese futuro que idealizó con Mary antes de que se enfermara simplemente no es posible. James sale de la prisión Toluca y encuentra el camino al Hotel Lakeview. Aparece Laura y al leer la carta se da cuenta que las fechas no concuerdan. Decidido con saber la verdad, James entra a la habitación 312 y reproduce la cinta. Es ahí, en ese momento, donde se da cuenta de lo que ha estado tratando de ocultar desde su llegada a Silent Hill. Él asesinó a su esposa Mary. Había estado ocultando ese sentimiento de culpa. El duelo de James había comenzado desde el momento que los sueños de ambos habían sido despojados por una enfermedad. Como comenté antes, James suprimió sus recuerdos de los últimos 3 años. Es por ello que en un principio creó una historia para buscar a Mary en Silent Hill, sabiendo que ya no está en este mundo. En este viaje, finalmente lo entiende todo y acepta la verdad, porque sabe que es imposible cambiarlo. También escuchaste que James estaba en una etapa de depresión. Que su habitación tenga los números 312 puede simbolizar las fases del duelo que había suprimido. Como mencioné, las etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero según los acontecimientos, esto no tiene por qué ir en orden. Si miramos el primer número de la habitación, podremos notar que está el número 3. Que nos lleva a la fase de negociación. En esta fase, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que pueda influir de algún modo en la situación. Mary fue diagnosticada de una enfermedad terminal. James intentó en primer lugar explorar opciones de tratamiento para poder encontrar una cura, pero como sabemos, esto no era posible. Luego, el segundo número de la habitación es el número 1, es la negación. En este caso, se manifiesta de un modo más abstracto. Tiene esperanzas de que algún día, durante sus incontables visitas, Mary volvería a la normalidad. Por último, el número que está al final es el 2, el cual representa la ira. Durante las visitas de James, Mary empezó a tener violentos cambios de humor, arremetiendo contra su esposo. Poco a poco, James comenzó a tener una especie de odio por su vida, incrustando un resentimiento que, si bien al mismo tiempo odiaba verla sufrir, fue el detonante para finalmente acabar con su vida. Según lo descrito en esta etapa, se asocia con los sentimientos de frustración e impotencia. Dichos sentimientos conllevan a su vez emociones de enfado e ira. La persona busca atribuir la culpa a algún factor, como puede ser la otra persona o incluso a uno mismo. Laura se acerca a James
James para saber dónde se encuentra Mary, y este le dice la verdad. Ella es la única que ve a Silent Hill como un pueblo hermoso. Su forma de ver a James como una mala persona es producto de la actitud indiferente de James cuando la visitaba en sus últimos días. Este momento puede significar la pérdida de la inocencia de Laura. Su importancia en el viaje de James va ligado a que tanto él como ella están buscando una respuesta sobre el paradero de Mary y finalmente han encontrado la respuesta. No podemos olvidarnos de los temas que representan tanto Eddie y Angela en este juego, empezando por Eddie, víctima de bullying por su sobrepeso desde temprana edad. Entendemos que las víctimas que sufren de este tipo de acoso durante su vida tienden a desarrollar odio. Al verse rechazados, comienzan a fecundar un odio interno hacia todo lo que los rodea. Sienten que no hay nadie que los ayude, en quien confiar, ni en nadie que los entienda. Este es justamente el desarrollo que Eddie tiene a medida que avanzamos en el juego. Después de ser consumido por la locura, confiesa que siente odio por todo el mundo. Y esta es la razón por la que terminó con la vida de un perro. De igual manera, admite que quizás disparó a un compañero de clase en la rodilla. Por esta razón, él huyó. Desde mi interpretación, Eddie realmente se sintió acorralado, por lo que se resguardó en Silent Hill. De esta manera, él huiría de la policía. Su ascenso a la locura sucedió al no poder luchar contra su oscuridad. Los cuerpos que vemos a lo largo del juego desempeñan el mismo rol que los monstruos de James en Silent Hill. No son reales, solo son creaciones de su mente. Es realmente triste saber que nunca tuvo un apoyo. Creo que si James se hubiera preocupado más por él no se hubiera convertido en este tipo de persona. Pero, ¿por qué James actuó de esta manera, tan egoísta con los personajes al principio del juego? Lo que guardaba James en su interior es el sentimiento de culpa. Esto desempeña un papel esencial en las decisiones morales y éticas en el juego. En este estado pueden desencadenar una amplia gama de situaciones, desde dañar a otros, romper las normas sociales o incumplir expectativas sociales. James cargaba ese sentimiento durante su trayectoria por Silent Hill. Por ello, es que es incapaz de preocuparse por Eddie cuando lo ve por primera vez. Desde su perspectiva, él es incapaz de ayudar. Esto se hace visible en su último encuentro con Angela. Ahora hablaremos de Angela. Ella tiene una historia escalofriante. Desde niña, sufrió maltratos físicos y sexuales por parte de su padre y hermano. Lo peor de todo es que su madre sabía de esto y le recriminaba que era su culpa. Estos traumas despertaron en Angela el deseo de un suicidio para acabar con este dolor. En algún punto de la historia, Angela acabó con la vida de su padre y su hermano. Su madre, por su parte, dejó a su familia. Este es el único motivo que la lleva a Silent Hill. Sin embargo, parece que Angela también habría suprimido estos recuerdos al momento de acercarse al pueblo. Esto porque la primera conversación que entabla con James no coincide con la historia real que acaba de contar. Así como Eddie, Angela es incapaz de batallar con su oscuridad. El miedo que siente hacia los hombres es tal que pasa de confiar en James a desconfiar en tan solo un segundo, cuando él le habla sobre su esposa. Vemos el otro mundo de Angela, como un lugar en llamas, también con paredes en forma de piel que simbolizan los abusos recibidos en su vida. Ella le pregunta a James si él podría cuidarla, a lo que sin mirarla, él responde de manera indirecta que no. Luego, sube para finalmente acabar con ese infierno que tanto le hizo sufrir. Estos personajes influyen en James, para que al final él logre despertar su verdadero ser. Es por eso que cuando acaba con Eddie la carta desaparece, como un símbolo de que aquel acto ya lo había cometido antes. En el caso de Angela, lo que puedo intuir es que gracias a ella en su última conversación, James logra entender que a veces no puedes arreglar esas heridas y debes aprender a vivir con ella o te verás acorralado durante toda tu vida hasta acabar con tu propio ser. Después de la muerte de Angela, James ve a dos Pyramid Heads junto a María otra vez. Es hora de hablar del monstruo más aterrador y representativo de los miedos de James Sunderland. Este ser representa aquel verdugo que evita que James caiga en la misma trampa y este acepte su oscuridad. Le mostrará su verdadera identidad durante todo el juego. Este antagonista es el ejemplo perfecto de cómo desarrollar la contraparte del protagonista dentro de una historia tan compleja y sutil. De hecho, es increíble que en el momento que James y María se encuentran en el otro mundo de James, este acabe con María, haciéndolo entender que su moral y su ética, de la cual él estaba tan orgulloso, era tan solo una hipocresía. Cuando James ve a los dos Pyramid Head, entiende que estos son sus verdugos que vienen a castigarlo por sus actos cometidos. El segundo Pyramid Head representa el crimen cometido ante Eddie. La historia en la que se basó este juego proviene de la novela Crimen y Castigo, escrita por el ruso Dostoyevsky. Esta novela presenta un interesante estudio psicológico de los lados más oscuros de la mente de un asesino. Rodion Raskolnikov comete un crimen hacia una vieja prestamista. Él se considera un hombre con aires de grandeza, supone
que la sociedad se divide en dos: aquellos superiores que están por encima de cualquier ley establecida por la sociedad, y los débiles, que su única función es estar sometido ante estas leyes. Sin embargo, a medida que avanzamos con la historia, recibe un castigo de su propia mente. Cae en delirios febriles, tiene pesadillas y la culpa poco a poco comienza a devorarlo. Su confesión no pasa por pasar. Ni siquiera los detectives tienen pruebas que lo comprometan. Esta novela policial no se enfoca en los policías atrapando a los criminales. Es en realidad la mente de Raskolnikov el verdadero antagonista, rol que cumple perfectamente Pyramid Head. A partir de este momento, Pyramid Head deja de tener su propósito, ya que James ha aceptado el verdadero monstruo. Ahora tiene una sola cosa que hacer. María nació como una manifestación del deseo de James. Sin embargo, en su primer encuentro, él se decepciona al ver que no es Mary. No considero que sea mala, pero como vemos en el subescenario, ella encuentra su propósito. Lo que pasará en la mayoría de los finales responde a que este propósito del cual se aferró no se ha correspondido. Antes de llegar al final, te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Ha sido un viaje increíble, abordando de forma que parezca corta y sencilla el hermoso desarrollo narrativo y audiovisual que nos ha dado este juego, mismo que las decisiones que tomamos nos dirija a distintos finales. Lo increíble es que a través de nuestras acciones logramos desbloquear diferentes finales. Las decisiones influyen en función de cómo es nuestro estado de ánimo y nuestra forma de pensar. Asimismo, las personas que nos rodean pueden influir a tal punto de cambiar nuestros hábitos y decisiones. Los seres humanos absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor. Para desbloquear este final, debemos mantener la vida en verde durante todo el juego, ignorar a María y enfocarnos en mirar cada cierto tiempo la carta inicial de Mary y la foto de Mary. Por último, escuchar la conversación en el pasillo antes de enfrentarnos al monstruo final. En este final, el jefe con el que pelearemos es la representación que creamos desde el momento en que James quiso olvidar los 3 años de vida que le fueron arrebatadas. Estamos hablando de María, aunque esta parece estar vestida como Mary. Lo interesante de esta conclusión es que antes de su transformación final, María menciona: "Tú también mereces morir, James". Lo interpreto como una parte de la mente de James que aún está visible dentro de él. Acabar con María es obtener la redención y poder cumplir con la promesa de Mary en seguir con nuestra vida. Es por ello que en este final obtenemos el perdón de Mary y podemos ver una conversación más larga. James finalmente sale de Silent Hill, junto a Laura, adoptándolo como le hubiese gustado a Mary. Para desbloquear este final, debemos hacer siempre lo que diga María, protegerla a toda costa para que no reciba daño, pasar tiempo con ella cuando se tome un descanso en el hospital y visitarla a menudo. Cuando salga de la celda, volver a entrar por la puerta blanca, no escuchar la conversación de Mary y James al final del pasillo, y sobre todo no mirar la foto ni la carta de Mary. Estas acciones desencadenan que Mary sea la que nos esté esperando. En esta conversación, ella le acusa de que siempre tuvo un sentimiento de odio, y es la razón por la que se deshizo de ella. James menciona que ha estado cansado en estos 3 años. Mary le reclama sobre María y asegura de que jamás lo podrá perdonar por lo que hizo. Al final, volvemos al primer lugar especial, el Parque Rosewater, donde se vuelve a encontrar con María y salen de Silent Hill. Sin embargo, antes de embarcarse en el auto, María comienza a toser. Este para mí considero que es uno de los peores finales, ya que James no ha aprendido nada en su viaje por Silent Hill y volverá a entrar en un bucle una y otra vez. El deseo de James sobre olvidar estos 3 años de aquí se cumple. Cegado por su idealización, los monstruos y experiencias traumáticas en Silent Hill no repercuten en aceptar la realidad. Este James tiene la misma actitud que en las primeras horas por Silent Hill, sin importarle las acciones que deba tomar, solo para que él pueda ver esa persona especial que siempre quiso. Para muchos, el final canónico, aunque realmente no haya sido confirmado. Sin embargo, es el que más sentido tiene, gracias a las conversaciones, acciones y situaciones en las que nos encontramos. Para poder obtener este final, es necesario examinar el cuchillo que tiene Angela, mantener la salud en rojo durante la mayor parte del juego, leer el diario en el tejado del hospital, leer el mensaje para James en la pared del bar de Nelly, en el Hotel Lakeview examinar los auriculares y escuchar la conversación en el pasillo antes de enfrentarnos con el jefe final. Nos encontramos con María, vestida como Mary. Sus palabras antes de su transformación es: "Nunca dejaré que recupere
mujeres a Mary. Mi interpretación es que James jamás fue capaz de perdonarse a sí mismo. Entonces, la única manera de recuperar a Mary, por lo menos de manera simbólica, es quitarse la vida, para poder descansar de su culpabilidad. Al final, vemos que antes de que Mary perdone a James, esta fallece. Sin embargo, James la coge entre sus brazos para lanzarse al lago Toluca junto a ella. Entiendo que este ha sido el verdadero propósito de la llegada a Silent Hill. Este final es el más coherente, porque entendemos ahora la razón de que Mary esté en el asiento trasero del carro de James, sus acciones con los personajes como Eddie y Angela en no tratar de salvarlos, y su razón por ser castigados por sus acciones. Recorrer Silent Hill y el hecho de que cometa acciones que puedan herirlo parece no importarle. Sus conversaciones con Angela sobre el suicidio y como ambos son iguales despiertan en James estos sentimientos. Lo mismo se aplica cuando Eddie le comenta la misma frase. Incluso cuando bajamos en las profundidades de nuestra mente, se muestran 3 tumbas en las que refleja lo que sucederá con James, Angela y Eddie. El hecho de que James haya superado el duelo no significa dejar de recordar, sino aprender a vivir con ello. Luego de un evento tan traumático como este, realmente es casi imposible que alguien pueda mantenerse cuerdo, ya que es demasiado doloroso cargar con esta culpa y dolor. Para este final es necesario que hayamos obtenido un final de los 3 antes mencionados. Al momento de volver a jugar obtendremos una serie de objetos secretos que debemos conseguir, entre ellos el líquido blanco. Esta conclusión es para indicarnos que aunque si bien en los eventos de Silent Hill 2 el culto ha sido eliminado, no significa que no volvamos a ver a aquellos dioses a los que rendían tributo. James se encontraba muy desesperado cuando se encuentra con María. El motivo es que sin ella él no puede vivir, mostrando una alternativa a lo mencionado en su primera conversación con Angela. Los 2 finales que veremos a continuación más se tratan de un chiste por parte de la desarrolladora para poder hacernos reír, o que nos pueda volar la cabeza por lo muy original que llegan a ser, como una metáfora, que a veces un juego es simplemente un juego. El primero es el final de Dog. Para poder acceder debemos obtener todos los finales. Tras salir del parque Rosewater por primera vez, ve recto, y en el jardín justo al oeste de Jack's verás una caseta de perro con una llave dentro, la cual tendremos que recoger. Ahora debemos estar en el Hotel Lakeview, pero en el otro mundo de James, y entrar en la Observation Room, usando esta llave. Así, James entra en una habitación y se da cuenta que un perro estaba controlando el juego. James, al darse cuenta de que todo ha sido obra del perro, cae de rodillas. El perro se acerca a él y le lame la cara. Este final no apareció en el juego base, se implementó en las ediciones posteriores. Para poder obtenerlo, debemos completar el subescenario Nacido de un Deseo, como también el juego base. Deberemos comenzar una partida y en el baño inicial se nos desbloqueará una gema azul, que debemos utilizar en 3 lugares en particular. En el jardín del hospital, mientras estamos en el otro mundo, junto a la barca, en el lago Toluca, en la habitación 312, en el tercer piso del Hotel Lakeview, junto a la ventana, antes de usar la cinta de video. En este final aparecen ovnis en el cielo y el protagonista del primer juego, Harry Mason. Este le pregunta por su hija Cheryl. James, confundido, le pregunta por Mary. James recibe un disparo y queda inconsciente, siendo secuestrado por los extraterrestres. Este final es una parodia al final del primer juego que también hablaba de ovnis. Hemos llegado al final de este video. Esta ha sido mi interpretación de la historia. Si tienes tu propia interpretación, te sugiero que dejes en tus comentarios aquí abajo. Ahora solo queda esperar el remake, que promete ser un nuevo viaje de emociones, tanto para nosotros que lo hemos jugado en aquellos tiempos como para nuestros nuevos jugadores. Es increíble cómo un juego que fue lanzado hace tanto tiempo haya abordado tantos temas controversiales y de una manera fascinante. Recuerda suscribirte para más contenido de estos. Esto ha sido todo por hoy en Tigrinos. Hasta la próxima. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James. You made me happy.